Entonces, recordando lo que habíamos visto el día de ayer, que hicimos ejercicios de cómo se calcula el hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. En la próxima semana vamos a hacer los cálculos correspondientes de cómo es que se hace el conteo de los glóbulos rojos, aunque ayer ya les mostraba la fórmula también. En primer lugar, algo que nos tiene que quedar súper claro y que lo mencionábamos el día de ayer otra vez, redundando al respecto, es que los valores de referencia que vayamos a tener para seres humanos, para perros, para gatos, para bovinos o para cualquier especie, principalmente en todo lo referente a los índices eritrocitarios, conteo de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, etcétera, etcétera, se van a ver afectados por el tema de la altitud. Es por eso que cuando estamos tomando una muestra a un animal, y bueno, digamos que nosotros vivimos al nivel del mar, vamos a tener que los glóbulos rojos en algunos casos pueden llegar a encontrarse en un valor un poquito por debajo de lo normal. Lo propio con la hemoglobina o con el hematocrito puede que esté o en el rango más bajito de lo que consideramos normal o esté levemente por debajo de ese rango normal, porque es lo que se espera observar en las altitudes muy bajas. Por el contrario, si nosotros tenemos o vivimos o sacamos una muestra a un animal que vive en una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, los resultados que vamos a obtener van a ser, en el mejor de los casos, eh, que van a encontrarse en el límite del rango superior. Pero normalmente lo que vamos a llegar a observar es que el conteo de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, etcétera, etcétera, van a estar por encima de los valores normales. Entonces es por eso que de ahí surge la necesidad de que nosotros, especialmente, bueno, las personas que trabajamos, que vivimos en altitudes superiores a los 2.000 metros o a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es importante que nosotros contemos con nuestros propios valores de referencia, porque no va a ser lo mismo trabajar con valores ya preestablecidos y normales para animales que viven en bajas altitudes en comparación a valores de animales que viven a una altitud mayor. Entonces, siempre eso tenemos que tomarlo en consideración. No va a ser lo mismo los valores referenciales al nivel del mar que los valores referenciales a una altitud mayor. Entonces, siempre nosotros aspiramos a tener unos valores más confiables y más acordes a nuestra realidad. Entonces, esto siempre lo tenemos que tomar en consideración porque muchas veces tomamos los valores normales del nivel del mar y nos asustamos por los resultados que vemos, porque decimos, ucha, ¿no? El nivel de hemoglobina es demasiado elevado, entonces algo está verdaderamente mal con este animal. Entonces, muchas veces nos asustamos y nos olvidamos de este pequeño factorcito de que es muy normal que en nuestra altitud los valores sean un poquito más elevados. Entonces, por eso, ideal tener valores referenciales acordes a nuestra realidad. Y bueno, los principales valores que nos van a indicar una anemia o una eritrocitosis van a ser el conteo de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito como tal. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en consideración. El tema de la altitud no va a afectarnos tanto al tema de conteo de glóbulos blancos o al tema de conteo de plaquetas. Más que nada, el tema de altitud va relacionado a todo lo referente a glóbulos rojos y sus valores correspondientes y los índices eritrocitarios. En segundo lugar, otra cosa que tenemos que tomar en consideración, he recortado los valores de referencia de caninos en base a los índices eritrocitarios. Tenemos que tomar en consideración lo siguiente. En cada valor que tengamos, siempre vamos a tener un rango con un valor menor o el más bajo límite y el más alto límite. Siempre vamos a tener un rango de referencia. Lo que tenemos que tener presente es que, por ejemplo, aquí tenemos el valor en porcentaje del hematocrito. Estos son valores de referencia en caninos a nivel del mar.
Entonces, si tenemos un hematocrito cuyo valor de referencia va de 37 a 55%, no tenemos que ser tan, pero sí tan estrictos en el momento de nuestra interpretación de resultados. Porque, por ejemplo, si hemos hecho todos los análisis correspondientes y vemos que el valor del hematocrito de un, no sé, de un perrito al que le hemos sacado sangre, nos sale un valor de 36%, esto no lo tenemos que tomar como el fin del mundo y decir, ay, sí, ese perro está demasiado anémico, se va a morir. O si nos sale un valor de 56%, decir, tiene una eritrocitosis terrible, igual este perro se va a morir. Entonces tenemos que tener en claro de que valores muy cercanos a los límites todavía son considerados como algo no tan crítico. O sea, sí podemos decirlo, podemos hacer la interpretación de decir, el animal está en el límite menor del rango normal que tenemos. O podemos decir, el animal tiene una muy leve anemia debido a que el valor establecido está muy cerca al valor mínimo del rango normal. Y lo propio por el lado de la eritrocitosis. Va a depender mucho del elemento que estemos estudiando para saber cuánto nosotros vamos a considerar como todavía aceptable dentro del rango normal o que ya lo vamos a tomar como algo crítico. En el caso de estos valores de hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, podemos tomar todavía como algo no crítico valores de más o menos 2. Esto quiere decir que todavía un 35 puede ser tomado como algo todavía tranquilo. O un 57 también vamos a tomarlo como un valor todavía algo tranquilito, pero que tenemos que tener en observación al animal. Ya si, por ejemplo, tenemos un valor de 25, de 20, de 30, de 70, por ejemplo, ahí sí ya tomamos medidas al respecto, porque vemos que sí tiene una anemia marcada o una eritrocitosis muy marcada. Entonces, en estos casos, como les digo, podemos tomar un valor de más o menos 2 como aceptable todavía. Ya en química sanguínea esto ya es un poquito más riguroso al respecto. Pero en este caso, más o menos 2 todavía lo consideramos como algo dentro de lo normal. Entonces, bueno, eso con respecto a los valores que tenemos que tener en consideración. Ahora, cuando vamos a realizar una interpretación de todos estos índices eritrocitarios, siempre que tengamos valores que están muy pegados a los límites, nuestra interpretación inicial va a ir siempre desde el lado de decir que, digamos, en el caso del hematocrito, el valor de hematocrito está muy cerca del valor mínimo de referencia. Entonces, el valor de hematocrito está muy cerca del valor mínimo de referencia. Y si está por el otro lado, decimos el valor del hematocrito está muy cerca del valor máximo de referencia. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer cuando hagamos la interpretación es decir eso. Si está normal, si está alto, si está bajo, y decir si es que está cerca de los rangos bajos o si está cerca de los rangos altos. Porque esto también nos va a permitir tener en observación al animal. Por más de que esté con valores normales, es siempre una señalcita de que tenemos que tener en observación a los animales. Entonces, lo mismo con la hemoglobina, lo mismo con los glóbulos rojos, con el volumen corpuscular medio, con la hemoglobina corpuscular y con la concentración media de hemoglobina. Entonces, siempre tenemos que tomar eso en consideración. El día de ayer habíamos realizado unos ejercicios y al final les había puesto los valores que hemos sacado tras calcular. Para que me digan si estaba dentro del rango normal o si estaba por debajo o si estaba por encima. La mayoría de los valores estaban o por encima de lo normal o estaban ahí dentro de lo normal, según lo que hemos avanzado el día de ayer. Esto es importante conocerlo, el tema de la eritropoiesis, porque muchas veces cuando veamos al microscopio las células sanguíneas, si es que se nos ha registrado, por ejemplo, en base a lo que hemos sacado de hematocrito, hemoglobina y demás, una sospecha de que este animal tiene anemia, muchas veces el reconocer este tipo de células inmaduras o previas a los eritrocitos
nos puede ayudar a confirmar que este animal tiene anemia. Entonces, por eso, cuando hablamos de la eritropoiesis, tenemos que saber de dónde nacen los glóbulos rojos, que tenemos la célula madre y cómo se va desarrollando esta célula sanguínea en la médula ósea hasta que sale a la sangre. Entonces tenemos que saber para determinar cómo es que se ve, por ejemplo, un eritroblasto, que todo lo que está dentro de la médula, si se fijan bien, los eritrocitos inmaduros tienen núcleo. Entonces vemos que el proeritroblasto tiene su núcleo, el eritroblasto tiene su núcleo, el normoblasto tiene su núcleo, y ya el reticulocito es que va perdiendo este núcleo que tenía para dar paso a los eritrocitos que en la mayoría de los animales carecen de núcleo. Entonces tenemos que saber que existen células inmaduras de los glóbulos rojos y que muchas veces nos van a ser indicativos de padecimientos anémicos, principalmente los reticulocitos. Cuando en una muestra de sangre vemos bastante presencia de reticulocitos, es que podemos sospechar que el animal está pasando por una anemia regenerativa, cuando vemos muchos reticulocitos. Entonces, en resumen, lo que les decía, todos estos índices eritrocitarios, cuando están por debajo de lo normal, decimos que, como una interpretación, que el animal está anémico. Y si los índices eritrocitarios están por encima de lo normal, decimos que el animal tiene eritrocitosis. Ojo, esto es especialmente cuando estamos hablando de hematocrito, conteo de glóbulos rojos y hemoglobina, principalmente esos tres. Porque puede ser que en todo nuestro cálculo veamos que todo está normal y solamente hay, no sé, el volumen corpuscular medio está elevado, pero el resto está normal, entonces lo tomamos como algo normal. Mucho cuidado siempre, hemoglobina, hematocrito y conteo de glóbulos rojos son los tres principales que nos van a indicar si el animal está con anemia o que está con eritrocitosis. El resto de los índices va a ser solo como una confirmación. Entonces, repasando lo que venían siendo los índices eritrocitarios, vamos a tener el hematocrito en primer lugar, que es lo primero que hemos calculado el día de ayer, que es lo que mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos, es decir, todo lo que está rojito ahí de lo que hemos tomado en nuestra muestra correspondiente. El hematocrito puede estar aumentado de una manera relativa, podemos tener un aumento relativo de este hematocrito, y esto puede deberse a que el animal está bastante deshidratado. Así que tenemos que tomar esto en consideración. Si es que el animal ha estado haciendo mucho ejercicio, por ejemplo, antes de que se le tome la muestra de sangre, podemos tener un aumento relativo del hematocrito, lo cual no es muy común, pero puede ser un caso que tenemos que tener en consideración. Y luego vamos a tener el aumento verdadero del hematocrito, que es lo que verdaderamente nos va a decir si este animal tiene eritrocitosis. Entonces, básicamente el hematocrito nos va a ayudar a identificar o estudiar esta franjita que tenemos acá, que hemos sacado de la sangre, que es todo el contenido de los glóbulos rojos en esa muestra de sangre. Interpretación general, aumento de hematocrito, eritrocitosis. Disminución o valor bajo de hematocrito, anemia. Entonces, esa es la interpretación que se le da al hematocrito. Sin embargo, también quería comentarles a modo de hacer una especie de paréntesis, porque esto lo vamos a desarrollar más la próxima semana. Cuando realizamos el análisis de este hematocrito, sacamos en el capilar una porción de sangre, lo centrifugamos y tenemos esto al final en nuestro capilar, con lo que vienen siendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Muchas veces podemos aprovechar también de hacer una pequeña interpretación o análisis a esta columna de plasma que hemos podido sacar a través de la centrifugación. Este plasma normalmente en una persona normal o en un animal normal o sano tendría que verse entre transparente a un poquito un color o una apariencia un poquito turbia, levemente turbia. Ese sería el color normal que tendríamos en nuestra columna de plasma. Pero muchas veces vamos a tener algunos casos excepcionales y que ahí tenemos obviamente que poner atención al respecto. Porque bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En el caso de caninos y felinos,
esta columna va a ser casi completamente incolora, va a ser levemente con algún colorcito como turbidez que les digo. En el caso de los equinos y los bovinos, no es que va a ser amarillo, pero sí va a tener una leve coloración amarillenta, entonces tenemos que ya aprender a diferenciar que en caninos y felinos va a ser transparente, en rumiantes y en equinos va a ser de un color amarillento, entonces lo que siempre les digo, lo que es normal para una especie, a veces es anormal para otras. Pero otras veces sí vamos a tener elementos patológicos. Podemos tener un plasma ictérico, es decir, que este plasma va a ser completamente amarillo, va a ser como la yema del huevo en pocas. Eso nos va a indicar que, o nos va a hacer sospechar que en esa muestra de sangre existe la presencia de bilirrubina. Y esto nos puede hacer sospechar que existen lesiones hepáticas o existe obstrucción a nivel de los conductos biliares. Esto obviamente si el color es demasiado amarillo, si es un poquito, si es pálido, tampoco es que tenemos que alterarnos demasiado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Pedir una nueva muestra de sangre, pero esta vez en ayunas, para poder proceder a lo que es la química sanguínea y ver si evidentemente los niveles de bilirrubina en este animal están elevados. Entonces también tenemos que aprovechar de ver si hay alguna irregularidad en ese plasma que hemos sacado después de centrifugar todo. Es como que vamos a aprovechar lo que tenemos ahí. En algunos casos vamos a tener un plasma rojizo, es decir, que vamos a tener o rosadito, y esto no va a ser indicativo de enfermedad, sino que va a ser indicativo de una mala muestra. Puede ser que si hemos sacado la sangre de este animal, lo hayamos hecho de una manera inapropiada y hemos producido la hemólisis de esta muestra como tal. O en algunos casos tenemos de que hemos llevado el capilar a la microcentrifugadora y puede ser que el equipo está mal calibrado y a raíz de una falla en el equipo tenemos que nuestra muestra igual se va a echar a perder y por eso el plasma es de color rojizo. Entonces, el ictérico sí nos indica patologías o sospecha de que algo está sucediendo en este animal. Y el plasma rojizo es a consecuencia de un mal manejo, una mala muestra o una falla en los equipos. Y finalmente, algunas veces vamos a tener un plasma lipémico, donde vamos a ver que esto va a estar con una coloración completamente blanca o va a estar grasosa, y eso nos puede indicar igual daños hepáticos o nos puede indicar un consumo excesivo de grasa antes de la toma de muestra. Les decía que para hacer estas tomas de muestras no es necesario que los animales estén en ayunas, pero bueno, tampoco quiere decir que nosotros le vamos a dar de comer a un perro antes de que le tomemos la muestra. Bueno, en ningún momento realmente que le vamos a dar, vamos a comprar una bolsita de chicharrones y le vamos a dar chicharrones a nuestro perro. Entonces, tampoco tenemos que ser conscientes en este aspecto, ¿no? Entonces, lipémico e ictérico sí nos pueden indicar patología y plasma rojizo, problemas con muestra, equipo u otro tipo de problemas que no son de tipo patológico. O sea, simplemente quería mencionarles esto porque aprovechando de que hemos hecho esta muestrita, hemos separado las células sanguíneas y el plasma, podemos aprovechar de hacer un examen visual por lo menos de lo que tenemos aquí en nuestro plasma. Pero básicamente el hematocrito nos ayuda a estudiar todo lo que tenemos en esta partecita que está rojita. Ya saben, si está por debajo, anemia, si está por encima, eritrocitosis. Y podemos aprovechar si vemos algo raro en el plasma, porque no siempre vamos a ver algo raro en el plasma. En segundo lugar, tenemos la hemoglobina, que va a ser la proteína conjugada que sirve de vehículo para transporte de oxígeno y dióxido de carbono, es decir, que va a ser esta proteína que va a estar en los glóbulos rojos y que va a ayudarles a su función como tal. Tanto la hemoglobina como el conteo de los glóbulos rojos y el hematocrito tienen su principal interpretación: valores bajos igual a anemia, valores altos igual a eritrocitosis, y en algunos casos tenemos la deshidratación, que nos va a dar un valor relativo, no un valor verdadero o absoluto. Existen un poquito más de características cuando hablamos del resto de los índices eritrocitarios. Vamos a lo que viene siendo el volumen corpuscular medio, que mide el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Ay, Dios, perdón, lo siento.
Cuando estamos haciendo una interpretación o una evaluación de los valores del volumen corpuscular medio, podemos tomar en cuenta tres clasificaciones. Podemos tener un valor normocítico, que quiere decir que es un valor normal, que está dentro de los rangos normales, que está todo ok con ese animal. Tenemos valores que los describimos como macrocíticos, que es cuando los valores están por encima del rango normal que deberíamos tener para esos animales. Estos valores elevados pueden darse por una anemia regenerativa. Sé que es un poquito contradictorio hablar de anemia cuando los valores están elevados, pero ahorita vamos a hablar de la anemia regenerativa como tal. Puede deberse a un aumento de la actividad medular, de la médula ósea, y que por eso igual se están produciendo mayor cantidad de células sanguíneas. Puede deberse a una deficiencia de vitamina B12. Puede deberse a una deficiencia de ácido fólico. Puede deberse también, muchas veces tenemos este valor elevado en el caso de la leucemia, de la leucemia felina. Muchas veces este valor se ve elevado. Y en algunos casos se ha registrado que en la raza caniche de los perros, el valor del volumen corpuscular medio se lo encuentra a veces elevado, pero como algo que es parte normal de esta raza. Entonces, según algunos estudios, se ha logrado evidenciar o se ha logrado ver esto. Un ejemplo de una de las razas. Por el otro lado, tenemos la interpretación del volumen corpuscular medio como microcítica o microcítico, que es cuando los valores están debajo del rango normal, y esto nos puede indicar que existe deficiencia de hierro en estos animales, existe deficiencia de los factores hematopoyéticos. Obviamente estamos también hablando de un proceso anémico, de una anemia no regenerativa, y también algunos estudios han demostrado que algunas razas como el Akita, como el Shiba Inu, como el Chow Chow, como, no recuerdo, había otra raza más, que, que suelen registrar valores de volumen corpuscular medio por debajo de los rangos normales. Y eso para ellos es como algo normal. Obviamente, hablando de los caniches, por el lado de tener valores un poquito más altos, y por el lado de los Akitas, por el lado de tener valores más bajos, obviamente estamos hablando de valores que están cerquita al límite, ¿no? Si el valor del volumen corpuscular medio normal es 35, por ejemplo, los Akita, los Chow Chow, los Shiba Inu, tendrán un valor de, si lo normal es 35, tendrán de 33, tendrán de 32. Tampoco vamos a normalizar que un valor de 10 va a ser algo normal solamente porque estamos hablando de un Chow Chow. O sea, sí, puede estar cerquita al límite bajo, pero bueno, se han dado algunos casos, pero como les digo, cerca a los rangos normales, no con demasiada diferencia. Y bueno, ya se va a cortar esto.